el nuevo paso peatonal en la Narcisa de Jesús, frente a la cooperativa Valle de los Geranios. Pavimentación y colocación de carpeta asfáltica en decenas de cooperativas populares. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. En Posorja, la escasez de agua y las tarifas altas quedaron atrás. Con la planta de agua potable soy feliz, porque sale agua en la llave de mi casa y hasta en la ducha. Hasta la comida que hace mi mujercita está más rica. ¡Que vengan más obras así! Con la planta de tratamiento de agua potable, entregamos bienestar, salud y progreso a más de 30,000 habitantes en Posorja. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Celebramos octubre con obras increíbles. Avanza el nuevo puente Guayaquil-Daule a la altura de La Joya en La Aurora. La aerovía cada día está más cerca. Ahorro de tiempo y dinero para los ciudadanos. Entregamos 400 títulos de propiedad en mi lote y además 1,000 nuevos títulos para los beneficiarios de Socio Vivienda y Monte Sinaí del convenio Alcaldía de Guayaquil y Midubi. En agua potable y alcantarillado, obras listas para Las Delicias, Caimito, La Pradera, La Chala, Mapasingue y María Paidal. En total, 1,400,000 personas beneficiadas y muchísimos más proyectos en contratación. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Alcaldía de Guayaquil. Los torneos más esperados. Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Copa Libertadores de América. Copa Sudamericana. La Champions League. Solo lo vivirá por los 680 AM de Atalaya, la radio más copera del país. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio, Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Seis y media de la mañana, bienvenidos a su programa de análisis y opinión Sin Amarres. Es un placer acompañarlos en este día con la mejor información. Antes de iniciar, queremos saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco en Controles y al licenciado Alcides Montilla en cabina. Buenos días. Hola, Alba Bustamante, buenos días. También saludamos allá en los controles de la radio a Carlos Julio Pacheco. Ya mismo estará con nosotros el director del programa, Stalin Poveda. Mientras tanto, después de saludar a toda la amable audiencia de Atalaya
y de este su programa Sin Amarres. Vamos al inicio del mismo a dar a conocer los principales titulares que nos traen las portadas de los diarios guayaquileños El Universo y Expreso que se editan a nivel nacional. Bueno, vamos a empezar los titulares que trae la portada de Diario Expreso con Alba Bustamante. El Diario Expreso abre su portada con los celulares en el casillero del aula. Un colegio de Guayaquil promueve una iniciativa para que los estudiantes se concentren más en clases, que consiste en que los celulares queden en un casillero hasta que el maestro permita usarlos. Esta iniciativa lo promueve el Colegio Espíritu Santo de Guayaquil. Moreno autoevalúa gestión y examina a sus ministros. El mandatario le pide cuentas a cada miembro del gabinete. El presidente se reunió ayer con los gobernadores que dijo fueron clave en el freno de las protestas para evitar un golpe de Estado. El Expreso también nos cuenta que quedan borrados los 11 meses del caso Espinel. El juez declaró la nulidad de una parte del expediente contra Iván Espinel. Y en las noticias internacionales, el lento conteo de votos en Bolivia aupúa las protestas. El hecho de que el presidente Evo Morales esté a punto de ganar la reelección aumenta los gritos de fraude. Bueno, y vamos a leer a continuación los 7 titulares que nos trae la portada de Diario El Universo de Guayaquil, el mayor diario nacional, en su edición de hoy, miércoles 23 de octubre de 2019. La principal, con una nota y una foto que dice dudas encienden a Bolivia, se refiere al tema de las elecciones y esto de que aún no se sabe si hay o no hay segunda vuelta electoral. Nos trae una foto, el diario, respecto al tema de Bolivia, que dice Sucre, Bolivia, bomberos en una de las oficinas electorales que fueron incendiadas por manifestantes que cuestionan el conteo electoral. También hay otra nota a nivel nacional que dice eliminar o focalizar subsidio a las gasolinas y al diésel sigue en agenda oficial. El país no tiene otra alternativa, dice el ministro Martínez, el ministro de Finanzas, quien se volverá a sentar con el Fondo Monetario Internacional. Otros titulares. El presidente Lenín Moreno dice que viene huracán, pero está listo. Se refiere a unas declaraciones que ha hecho un dirigente venezolano apellido Cabello de que lo que está ocurriendo en el Ecuador y en otros países es una brisa y que luego vendrá un huracán. Otros titulares, quejas por oscuridad en varias zonas de Guayaquil, en una de ellas en la avenida Delta, que está las luminarias están apagadas y esto ocasiona problemas en la oscuridad, especialmente a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. También hay otros problemas en algunos sectores de la ciudad. También, legisladores refugiados por México sin sueldo, así lo determinó el Consejo de Administración Legislativa CAL, se refiere a los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri Gualinga y Jofre Poma, todos correístas. Y dos últimos titulares. Recrudecen protestas en Chile y llevan 15 muertos, mientras el presidente Piñera hizo una mea culpa ayer diciendo que se había equivocado y que pensaba reunirse con los dirigentes y partidos políticos para rectificar procedimientos. Y finalmente, un titular último. Ecuador cierra negocios en inicio de la Feria de Madrid. El banano confirma su permanencia en mercados de varios países europeos, según Jorge Caicedo, gerente de exportaciones de Casatel. Bueno, ya está con nosotros el director del programa, el sociólogo Stalin Poveda Granoble. ¿Qué tal, Stalin? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ecuatorianos. Albita Bustamante, gusto en saludarla. Querido Alcides Montilla y también a Carlitos Pacheco, que no lo veo, ha desaparecido, pero bueno. Ahí está. Ahora sí, ya lo vi. Hoy día, miércoles 23 de octubre del 2019. Vamos a referirnos a aspectos muy delicados que tienen que ver con la estabilidad institucional y democrática del
el día de ayer el señor Vargas, presidente de la CONAIE, en una concentración con sus bases, expresó la necesidad de crear un ejército. Y ayer nosotros conversábamos en Cadoro Político, que se refería justamente a el ejército que tenía que ver con sus costumbres ancestrales de defensa de sus territorios, y también hablábamos de las armas, entre comillas, que utilizarían para efectos de ese ejército. La Fiscalía ha abierto una investigación respecto a estas declaraciones. El señor Vargas, a través de un comunicado, dice que lo han descontextualizado, que lo que él ha querido decir es que hay que fortalecer el ejército comunitario de sus comunidades, o el ejército o la seguridad de sus comunidades, esos mismos que estuvieron justamente en la movilización indígena y que iban con unos escudos que decía Guardia Comunitaria, alguna cosa así. Pues nadie ha descontextualizado sus declaraciones, señor Vargas. Son claras, están en un video y están en grabaciones. Usted dijo que era necesario para fortalecer la seguridad crear un ejército. Quien crea fuera de la estructura formal de un Estado de Derecho ejército, esto es paramilitarismo. Hay que utilizar el término que corresponde. Y el paramilitarismo está inmerso en la insurgencia. Y la insurgencia está inmerso en prácticas de terror y de desestabilidad. Ha estado constituido. Bien hace la Fiscalía de haber abierto una investigación respecto a esta declaración. El día de hoy, ayer, María Paula Romo ha dicho que cualquier intento de pretender una organización por fuera de la Fuerza Armada o de la policía está tipificado en el COIT. No dice con qué tipo de delito. Y Jaime Vargas dice que tenemos que hacer nuestro propio ejército que defienda al pueblo y nuestra propia seguridad. En los países donde existe gobiernos que se han prenexado en el poder y han sometido a un pueblo y han secuestrado las libertades, se subordinan aspectos formales como por ejemplo el tema de la fuerza pública y se crean las milicias. En Venezuela, ¿qué se crearon, mi querido Alcide? Se crearon las misiones y todo eso, y las milicias, todo eso, ¿no? Que fueron armadas, están armadas, justamente. Y son civiles, no son militares. Y son civiles. Y no son indígenas, son ciudadanos comunes y corrientes. Son civiles de todas las etnias y clases sociales, pero que también hay intromisión del ejército para su formación. O sea, de la noche a la mañana no tienen experiencia y no se forman porque han tenido una capacitación. ¿Y quiénes están preparados para esa capacitación? El ejército, la fuerza pública y también grupos insurgentes de otras regiones como Cuba que vienen y adiestran a estas nuevas organizaciones, ¿no?, para contrarrestar el control público, el control de la seguridad pública y someter al miedo, someter a la persecución a todos a quienes están en contra de ese poder de turno. Y el gobierno también insiste en el tema del subsidio y de la focalización. Ha dicho Richard Martínez que eso todavía está en la agenda y que hay que reunirse con el Fondo Monetario Internacional para viabilizar los mecanismos. Richard Martínez no puede decir que esto está en la agenda y que hay que reunirse con el Fondo Monetario Internacional. Y le voy a decir por qué. Porque si el fondo fue
un elemento de contradicción y de confrontación. Que después el fondo dijo, está bien, veían con buen interés que se vaya al diálogo. Lo que tiene que decir es que el gobierno trabaja en un tema de focalización del subsidio, que tendrá que ponerse de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para establecer los desembolsos y los compromisos que se ha determinado previamente respecto al pago de la deuda. Esto es totalmente diferente y es necesario. Pero en todo caso, el tema y el escenario político y de presión social cada vez se tensa. También ha dicho el señor Vargas que no van a aceptar ninguna modificación al subsidio de los combustibles. Es decir, que también se oponen a una posible focalización, mi querido Alcide. Porque es que se habla primero de la eliminación del subsidio para las gasolinas extra y Ecopaís y focalización para el tema del diésel. Eso lo escuché a manera de comentario porque todavía no es una decisión gubernamental. Lo escuché del ministro de Energía, Carlos Pérez García. Que a propósito, ayer sonaba un rumor, noticia, pero no ha habido nada en el periódico. Todavía no hay nada en el periódico. ¿Usted sabe cómo en las redes sociales? En los periódicos uno se informa al final, sí, ya cuando están hechos con su mano. Ahí hay seriedad, por lo menos hay responsabilidad en los medios, ¿no? Lo que no hay en las redes sociales. Sí, ha sido desvirtuado eso y esperemos, pues bueno, es un buen ministro. Es un buen ministro que hasta ahora se ha manejado con interés, pero pareciera ser que fue a Morón a Santiago a hacer una asamblea y Vargas ha condenado que por qué lo han recibido al ministro. Le condenó a sus bases, ¿no? Él se cree dueño de los territorios y todo, ¿no? ¿Y qué caso Vargas Vargas ha condenado eso, lo dijo públicamente. ¿Cómo es posible que ustedes reciban autoridades del gobierno, no, que causaron daño y que siguen causando daño a nuestro territorio con la minería, con el petróleo? Y entonces, y si el señor Vargas viene a Guayaquil y le decimos lo mismo, no podemos recibirlo a usted porque usted ocasionó daños en otras partes. Pero él no eso es absurdo. Él no es ninguna autoridad de gobierno. No, pues. Acá le podemos hacer un rechazo frontal, sí, pero claro, que es como debería ser. Claro. Sí. Bueno, ahora, luego de todos estos temas, evidentemente usted considera que el gobierno, no considera, es necesario que el gobierno realice una evaluación de los hechos y que haga un análisis, un FODA de las fortalezas y debilidades que tiene el gobierno en este escenario. Y dice hoy el diario El Expreso que el gabinete de Lenín Moreno entra en un examen especial. Y que el régimen acepta que cometió errores de valoración política en las protestas. El presidente se reúne con sus colaboradores antes de definir su futuro. Me temo que va a haber algunos cambios importantes. Ya los está viendo, ¿no? Ya salió la ministra de Bienestar. Ayer le decía un comentario. Una cosa son cambios y otras cosas son recambios. Ah, caray. Sí. A ver, explíqueme eso, estimado Stalin. En algunos de los casos de ayer han sido funcionarios que pasan de un lado a otro. Ese recambio. O sea, el Iván Granda pasa de anticorrupción a... Oye, qué drástico cambio, ¿no? Ha habido... Anticorrupción a bienestar social. ¿Qué cambios, no? Bueno, si va en la línea de anticorrupción, se supone que es el valor ético del ejercicio del poder, la anticorrupción. Y si va a un ministerio, tendrá que aplicar esos valores. O sea, yo veo que podría estar en la línea, ¿no? Pero en todo caso, los otros que se cambian, esos serían cambios. Entonces hay cambios y recambios. Hay que ver, porque... ¿Se acuerda usted del expresidente Rafael Correa? ¿Qué hacía? Recambios permanentes. Lo convertí en caballo, el caballo en alfil. Y el caballo en burro, y en burro, y en rey, todas esas cosas. Bueno, en el mismo tablero. En el mismo tablero. Con respeto al burro por su trabajo que realiza, ¿no? Entonces es importante que el gobierno efectivamente haga una evaluación de todos estos aspectos, pero ayer dijo María Paula Romo que una de las cosas más evidentes es la falla que ha tenido la inteligencia policial y militar. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué tipo de inteligencia? Bueno, ella dice que en la estructura formal hay inteligencia, más allá de que me digan los militares y la policía, que corregimos lo desarticuló. La estructura
tiene inteligencia militar e inteligencia policial. Por supuesto. Entonces, evidentemente, hay gente que está formada para eso. Y la Lexenaín también era correcto. Un departamento de inteligencia. ¿no? Y hay gente que está formado para eso, que no han salido, que están ahí. No, pues. Deberían haber aplicado su conocimiento de estrategia y táctica para un informe de inteligencia para minimizar los impactos que podrían tener y que se derivaron de esta gran movilización social. Clave es el tema de la inteligencia, oiga. Si usted no tiene investigación y trabajo de inteligencia, está en nada. Yo le voy a decir una cosa, mi querido amigo. Hay inteligencia e inteligencia. Porque pues es posible que los que están dentro, con experiencia e inteligencia, sabían lo que iba a pasar, pero estaban respondiendo a otros intereses. Oiga, si usted sabe esto es lo que dicen, que en el ejército y en la policía hay grupos y estructuras en esa estructura jerárquica que todavía obedecen, igual que en la justicia, al requerimiento del ex gobierno. ¿Qué le parece? Si usted sabía que los indígenas venían a Quito y de Chimborazo o de Cañar a Quito no es pues 5 minutos caminando, sino son varios días. Si usted sabía que venían a Quito, usted tenía que aplicar trabajo de inteligencia, a ver, señores, ¿a qué vienen? ¿Con quiénes vienen? ¿Por dónde van a entrar? Exacto, pues. No sabían ni por dónde entraron. Entonces, es impresionante. Y usted sabe que el señor Vargas dijo en su discurso en plena euforia del desarrollo de esta movilización, a la policía, a los militares, que exclamó públicamente que le quiten el apoyo al señor presidente Lenín Moreno. ¿Qué le parece? ¿Ah? Oiga, en Chile han detenido a un grupo de venezolanos, pero a ver, que no han ido como los miles de venezolanos que van en procura de mejores días a trabajar, han ido a cumplir objetivos específicos dentro de estas protestas en Chile. Venezuela, Cuba, en el foro de Sao Paulo está exportando una insurgencia social. Grábate esto. Insurgencia social, no resistencia social. Aclaremos los términos. Una cosa es resistencia y otra cosa es insurgencia. Y lo que ha habido aquí es una insurgencia social. Por supuesto. No una resistencia. Resistencia inclusive es hasta constitucionalmente es un derecho, aceptable. Es un derecho. Constitucionalmente aceptable. Es un derecho como usted dice. Ya, pero la insurgencia no. Es condenable y es punible de oficio. Totalmente. ¿Ok? Entonces aquí aclaremos las cosas. Aquí la gente le quiere dar rimbombantes nombres a las cosas. Las cosas tienen su nombre y hay que llamarlas por su nombre. Y aquí entonces el Foro de Sao Paulo, Cuba, Venezuela, están exportando esa insurgencia social con estrategias y tácticas de desestabilización a los gobiernos formales, democráticos, para instaurar la inestabilidad, el caos, en unos casos llamar a elecciones y en otro caso aliarse con las Fuerzas Armadas para hacer sus gobiernos transitorios y lograr sus objetivos de nuevamente entronizarse en el poder. Bueno, y lo que está pasando en Bolivia exactamente un reflejo de eso. Un reflejo de eso. Y lo que está pasando en Chile con la detención de estas personas, igual. Y yo no sé qué país sigue. Oiga, sigue. Ayer estaba viendo, y Alba nos estaba haciendo referencia también de que en Panamá ya salieron los estudiantes a protestar, y bastantes estudiantes, ¿no? Por un arancel, un impuesto que les quieren cobrar. Y en Panamá sí. Y en Colombia también se están preparando manifestaciones por un tema de reforma tributaria. Pero pregúntate una cosa. La realidad de Colombia, en relación a todos los países de América Latina, es una realidad que uno debe detenerse a analizarla de los distintos aspectos. Por supuesto, pues claro, pues. Y debe aprender de ese país, que ha convivido 60 y algo más de años. Con el terrorismo. Con el terrorismo. Con los guerrilleros. Con la polarización política. Con el narcotráfico, con la delincuencia organizada. Y por último, le crearon un territorio dentro de su propio territorio que se llamó un estado dentro de otro estado. Ese país ha sobrevivido con calificaciones extraordinarias. Digan lo que digan los analistas, que el tema de la paz, que el fracaso, no me interesa. Pero ese país creció en su economía, cerró la brecha, va cerrando la brecha de inequidades sociales, ha generado estabilidad para la inversión, estabilidad jurídica para la inversión, porque allá es donde más inversiones se hacen, a pesar de todo ese escenario. 21.000 millones de inversión ahorita en este momento. Frente a los 700 millones. Frente a los... ¿A dónde es eso?
700 millones del Ecuador. ¿Millones o 700 mil dólares? No, 700 millones de dólares anuales de inversión. Por eso es que yo hago la cara. La verdad que usted ya mismo lloro de pena, porque mientras los unos hacen en Perú hay 14 millones, aprendamos, 21 millones, nosotros apenas 700 ahora, yo millones. Digo, tuvimos la experiencia de Angostura. Se formaron los consejos bilaterales de seguridad, creo que así se llamaban. Se establecieron fondos para la frontera. ¿Por qué no se aprendió de Colombia de cómo combatir estas insurgencias? Allá han sido militares, paramilitares, sociales y todo. Acá eran una mezcla de resistencia con insurgencia y con involucramiento de todas estas fuerzas irregulares. No se preparan. No se preparan al CIDE. Eso es. Perdóname. Así es. Y entonces cuando tú dices, ¿cuánto es el presupuesto de las Fuerzas Armadas? Si no pueden, escúchame, mira cómo es esto. Si no pueden las Fuerzas Armadas, juntamente con la policía. De Colombia, ¿no? No, del Ecuador. Ecuador. Sofocar una manifestación de este nivel. Tú te preguntas, ¿para qué tienen tanto presupuesto? ¿Y qué esperamos de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas de nuestro país? ¿Esto qué ha reflejado? Que estamos en absoluta desprotección, señor. Hoy fueron los indígenas y mañana que se pongan de acuerdo regionalmente todas las fuerzas obreras, laborales, campesinas, indígenas y todo. ¿Cuál es el destino de este país? Pregúntate, si no pudieron sofocar esto que tenía una puntualidad respecto a cuál era la etnia que se levantaba en este tipo de movilización. Y luego te dices, bueno, entonces tenemos un presupuesto, tenemos las Fuerzas Armadas, tenemos la policía ahí. Tenemos el derecho a ser defendidos, porque es un derecho fundamental que nos den garantía en un escenario de seguridad y de paz. No hay, señor. Por esa razón, es muy importante que el gobierno empiece a valorar y a hacer un examen muy profundo de cuáles han sido las debilidades para que no se vuelvan a cometer. Por ahí vi que ya mandaron a unos policías, unos militares afuera del país a prepararse. Mi querido amigo, ¿usted sabe cuántos años y décadas están preparándose en Libia, en el Medio Oriente, el terrorismo internacional, en la Unión Soviética? ¿Ah? ¿Usted sabe cómo mandan los cuadros que les llaman a formarse justamente en insurgencia social? ¿Ah? Años, décadas. Y este es el resultado de todos esos grupos paramilitares que hoy están operando en América Latina y en otros países. Así que, señores, es una situación muy delicada. Ahora, en medio de esta crisis de falta de seguridad respecto al control público, tampoco hay, mira que esto es lo más delicado, mi querido Alcides, tampoco hay una señal por parte del gobierno que vaya de alguna manera deteniendo las inconformidades de grupos sociales. No, por lo contrario, cada día que se avanza en la elaboración de un documento final, en las negociaciones, existen declaraciones del contradictor que se opone a todo. Y luego te preguntas en 10 días que dice que va a estar el decreto. Y la forma como están llevando, fíjate que esto es otra cosa muy delicada, los diálogos, dividiendo, no convocando a todos los que son y están los que no son. Grábate esto. ¿Qué te crea en el seno del movimiento? Confrontación y antagonismo. Y deslegitiman el diálogo, pues. Porque le dice al señor que está sentado que usted no representa por los obreros, no representa por los campesinos. El señor que dice que representa a la Central Obrera Internacional o Nacional, tampoco, pues. Acá estamos nosotros, pero estamos perseguidos, pues, y no nos convocan, pues. Entonces, ¿cómo hablan de consenso? Entonces vienen y dicen, señores, no judicialicen nuestra acción, eliminen los expedientes administrativos y la persecución que hay contra ellos.
Entonces, señores, yo creo que aquí el gobierno debería hacer lo siguiente. Marcar una línea, es decir, de aquí para adelante, hasta que nos pongamos de acuerdo en todo lo que tenemos de acuerdo, dejamos suspenso la acción de juzgar los actos de los dos lados, públicos y también los sociales, que han afectado el valor de la dignidad democrática y la institucionalidad del país. Cuando después haya todos los acuerdos, entonces ahora sí, vamos a ver cada caso, qué alcance tiene, ¿no? Cuál fue la afectación, y ahora sí hay que juzgarlo. Es la forma como se deben hacer las cosas. Pero en medio de esta vorágine de contraposiciones, declaraciones y contradeclaraciones, señor, y llamas a uno que no está, el otro que debe estar y el otro que reclama que lo han llamado, no vas a sacar ninguna resolución de consenso, sino que vas a agudizar el conflicto. Nuestros anunciantes. Nos vamos a una pausa, pero vamos a compartirles un mensaje de la ATM. Los 5 pasos peatonales inclusivos con ascensores y paraderos que se construirán en la Vía La Costa son parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. ¡Qué felicidad! Hoy en Puna disfrutamos de agua potable porque construyeron una plantota que convierte el agua salada en agua potable. Con esta agua, cero enfermedades. ¡Que sigan llegando las obras! Sí, con tecnología avanzada de ósmosis inversa, purificamos el agua directamente del mar, sin sustancias químicas, ofreciendo salud y bienestar a más de 5,000 habitantes en la isla Puná. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. La ATM te trae la educación vial del futuro con la Feria Interactiva Móvila, con experiencias fantásticas de realidad virtual, mesas táctiles y simuladores de manejo ultramodernos, con los que podrás aprender las reglas de oro que harán nuestras calles más seguras para conductores y peatones. Te esperamos el sábado 26 y domingo 27 de octubre en la plaza principal de Parque Samanes, en el Gran Domo de la ATM, de 9 de la mañana a 9 de la noche. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil, soñando en grande, haremos cosas grandes. Una celebración que se traduce en obras necesarias para todos. La remodelación completa del Mercado Central con comodidad para vendedores y clientes. Lista la etapa 12 del Malecón del Estero Salado. La primera electrolinera del país para dar carga a vehículos eléctricos. En la autopista Narcisa de Jesús, junto al Parque Samanes. El nuevo paso peatonal en la Narcisa de Jesús, frente a la cooperativa Valle de los Geranios. Pavimentación y colocación de carpeta asfáltica en decenas de cooperativas populares. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. En Posorja, la escasez de agua y las tarifas altas quedaron atrás. Con la planta de agua potable soy feliz porque sale agua en la llave de mi casa y hasta en la ducha. Hasta la comida que hace mi mujercita está más rica. ¡Que vengan más obras así! Con la planta de tratamiento de agua potable, entregamos bienestar, salud y progreso a más de 30,000 habitantes en Posorja. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el Registro Civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía.
Celebramos octubre con obras increíbles. Avanza el nuevo puente Guayaquil-Daule a la altura de La Joya en La Aurora. La aerovía cada día está más cerca. Ahorro de tiempo y dinero para los ciudadanos. Entregamos 400 títulos de propiedad en mi lote y además 1,000 nuevos títulos para los beneficiarios de Socio Vivienda y Monte Sinaí del convenio Alcaldía de Guayaquil y Midubi. En agua potable y alcantarillado, obras listas para Las Delicias, Caimito, La Pradera, La Chala, Mapasingue y María Paidal. En total, 1.400.000 personas beneficiadas y muchísimos más proyectos en contratación. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. Los torneos más esperados. Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Copa Libertadores de América. Copa Sudamericana. La Champions League. Solo lo vivirá por los 680 AM de Atalaya, la radio más copera del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7:02 de la mañana. Gracias por estar en compañía de su programa Sin Amarres. Queremos recordarles que pueden seguirnos en Facebook como Radio Atalaya y en Instagram también como Radio Atalaya, y estamos siendo retransmitidos en YouTube como nuestro canal Sin Amarres. ¿Cuáles son las direcciones de nuestra página web? Facebook e Instagram como Radio Atalaya. Como Radio Atalaya. Radio Atalaya, así es. Tenemos estos canales abiertos y están habilitados, ¿no es cierto? Así es. Podemos interactuar con ellos, sí, claro, efectivamente, que sí. Recibimos mensajes, así comentarios, ¿no es cierto? En todo caso, ¿tenemos el invitado? Aún no, todavía no. Aún no tenemos. Guillermo Avellán, el columnista de Diarios El Universo. Mi querido Alcides, perfecto. Veamos. Dígame usted, le digo, ¿qué es lo que debería pensar usted si tiene que hacer una oxigenación de este gabinete? ¿Qué visión debe tener el gobernante frente a esta crisis para reestructurar un gabinete? ¿Debe ser un gabinete de concertación? ¿Debe ser un gabinete amplio? Bueno, se está hablando de eso, un diálogo nacional que conlleve una los concertación. Los cambios que hicieron anteayer, no van en esa línea. No hay ninguna concertación, como usted dice, es un recambio. Es un cambio y un recambio. El alfil pasa a ser caballo y el caballo dejó de ser caballo porque ya no necesita. Yo lo que le sugiero al señor presidente y al señor vicepresidente, que haga un llamamiento público a todos los actores políticos, profesionales, intelectuales, gremiales, y que haga una mesa nacional de un encuentro para la concertación y que se elabore una agenda mínima de 3 puntos, incluyendo las medidas económicas y las reformas que se van a presentar a la Asamblea Nacional, y presentarlas por consenso para evitarnos el roce, la confrontación, porque cuando se mandan leyes a la Asamblea Nacional y no están consensuadas, los problemas son peores, porque llegan al seno de la Asamblea, ahí no hay consensos de mayorías ni minorías, regresan, entran unos casos por el Ministerio de la Ley y otras cosas entran para el veto, pero crean y dejan en esa trayectoria una larga huella de descontento que después se termina en una presión social y en el anarquismo que ya estamos acostumbrándonos a ver aquí en el país. ¿Y usted a quién cambiaría? ¿O haría una purificación total? Yo oxigenaría el área económica. Todo el área económica. Parcialmente. Se entiende que está el ministro de Defensa, el ministro de Comercio Interior, el ministro de Agricultura. Yo a la agricultura no lo cambiaría. Es un excelente ministro. No estoy hablando yo de nombres, porque en eso pecaría, porque uno tiene que calificar y juzgar a los ministros sobre la base de su ejercicio real que han tenido. Pero hablo yo que en el área económica es ahí donde tiene que entrar el presidente a generar una simbiosis de algunas ideas contrarias, no ideas
idem, sino de algunos pensamientos contrarios, que en ese seno de la contradicción de esas visiones saquen una alternativa, una propuesta de sostenibilidad y desarrollo y crecimiento económico para el país. Y el otro es el tema social. Siempre digo yo, y lo dijimos aquí en una entrevista la semana anterior, no me acuerdo a quién estábamos entrevistando, que cuando transformas un programa económico en política social es cuando los gobiernos están bien encaminados. La costumbre histórica es que primero conviertes en una política social, una política económica, y lo social lo dejas como un programa anexo. Es lo contrario, señor. Es lo contrario. Porque si tú resuelves y planteas solamente la estabilidad económica, sin que esto implique ir cerrando la brecha de inequidades sociales, tienes el contradictor justo del supuesto beneficiario. O sea, el que es aparentemente beneficiario se convierte en un contradictor tuyo. Y luego terminan en esta situación. El Frente Social hay que oxigenarlo. Ahora han nombrado a un ministro del MIES. Él fue secretario de Anticorrupción. Ha hecho cosas importantes ahí. Denuncias, seguimiento a cosas. En el Frente Social también está el ministro o la ministra de Salud, que recién la acaban de ratificar en el Frente después Social, de 4 meses de estar subrogante. Correcto. Entonces, ahí, por ejemplo, en el Frente Social, ahí tiene que combinar. No es posible que cambien a la misma que estaba encargada, que dejen a la otra. O sea, no. Las cosas no funcionan así. Sí, pues. Pero antes de decir esta combinación de actores, cuando los posesiones tienen que haber consensuado por una agenda mínima, señor presidente, pues. 3 cosas fundamentales económicas, los aspectos sociales, el tema de la exploración y explotación minera petrolera en el país, el tema de refinanciación y reperfilación de la deuda externa, el tema del presupuesto. Señores, cosas elementales. Pónganse de acuerdo. ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo lo llevamos? Ya ahorita nos toca ir al presupuesto para el próximo año. ¿Cuánto le van a poner al petróleo? Bueno, los analistas dicen que le tienen que poner $50. Ya. ¿Y de dónde? ¿Y por qué? Porque se supone que el petróleo a lo largo de no va a bajar más de 50 $50. Exactamente. Okay. Y yo le voy a decir una cosa. Entonces el precio está bien. Y que no lo ponemos nosotros, lo ponemos el Liverpool Internacional, el precio internacional. Somos un minúsculo grupo de. Pero usted sabe que con esta paralización de los pozos petroleros, ¿cuántos millones de barriles se perdieron? Oiga, solo para recuperar los pozos destruidos, 48 millones. Y no solamente la joya de la corona, que es el pozo, ¿cómo se llama? Que está en la área protegida. Hay 3, pues ahí. Uspingo, Cotacoche, no sé cuánto. Sí, el ITT, ¿no? El ITT. Los del ITT, que son la joya de la corona. Tiputini. El Tiputini. Es el que más reserva petrolera tiene. Estaba aprobada su exploración y ahora está diciendo que no se explota. Es de ahí donde vamos a sacar el valor agregado productivo en la exploración petrolera. Si no se explota, entonces, ¿cómo tú tienes garantías de vender tu petróleo spot, precio spot, que no está... producción incremental no está vinculada a los compromisos con la China. No, pues. Te sirve de producción para que tú lo ofertes en el mercado y saques el beneficio que es vender directamente al mercado internacional. ¿No? Entonces, tampoco eso está parado. Oiga, a propósito, ayer cuando estaba al lado de mi hijo, que es ingeniero petrolero, estábamos escuchando Coavisa y estaban diciendo que se va a reanudar la explotación petrolera con la recuperación de estos pozos que fueron destruidos últimamente. Mi hijo me decía, está equivocado, porque lo que se quiere sacar es gasolina, no petróleo. ¿Usted para qué va a sacar petróleo? Usted tiene que sacar la gasolina, porque es la más cara que el petróleo, pues. Claro, pero ¿cómo refinas aquí el petróleo para la gasolina? Es que ese es el asunto, pues. Tienes una planta que no sirve para eso. Ese es el asunto del Por Ecuador, eso es que pues. te venden el petróleo, pues, hermano. Si no lo refinaríamos aquí, estuviéramos evitando 3.400 millones de dólares anuales para exportación para que te des cuenta. para importación de gasóleo. Para que te des cuenta. Pero por eso era necesario que esa repotenciación de Esmeralda, que era para eso, no sirviera para justamente la refinación. De gasolina. Son los gasóleos. Claro. Saque petróleo, pero la función es la de obtener gasolina. No la de sacar petróleo para vender petróleo.
A ver, hermano, históricamente no cambiamos el modelo de vender solamente la materia prima para que otros le den agregado y regresen al mercado y nosotros lo consumamos. Aquí seguimos ganen más dinero que nosotros. Claro, aquí seguimos siendo exportadores de materia prima. No hemos dado el salto cualitativo en el modelo de desarrollo y de exportación. Chocolate, en banano, en muchísimos otros rubros de gran exportación, de camarón. No hemos dado. Ahora, yo le pregunto una cosa, mire las sorpresas, cómo se manejan estos escenarios. Ayer se presentaron 7 propuestas para la construcción de una nueva refinería. ¿Sí sabe? Oiga, ayer se presentaron 7 propuestas, 7 interesados a nivel mundial. Buen negocio, pues. Entonces, pero no, yo lo que le pregunto a usted, en todo este caos de inestabilidad y de inseguridad, viene, después de ser una semana del caos, ¡pac! Aquí está la plata para eso. Hay que ver cómo es la propuesta del negocio, pues. Bueno, la propuesta del negocio es llave en mano. Dije llave en mano, no lleve en mano. No, que es diferente. Hace todo y después cobra. No, pero claro, llave en mano. Ahora, yo les quiero decir no algo. No lleve en mano, porque también esto puede ocurrir. Yo les quiero decir algo, Stalin. Yo creo que el gobierno, antes de anunciar cuando ojalá que sea concurso, no sea dedo, cuando cuando es llave en mano, ahí no hay dedo, pues. No es que yo soy el que le voy a poner la plata. No, por eso es que no es... Usted no me va a meter en un concurso cuando yo le digo, oiga, yo le pongo la plata y después... No es una licitación. Exacto, pero ¿cuál es el problema aquí? No es licitación. Antes de todo esto, el gobierno debe de definir dónde es que va a hacer esa obra. Porque aquí hay problemas, va a haber problemas en Manabí, que están anunciando que van a hacer paros si le dan la obra a Santa Elena, que está reclamando, y a Esmeralda, que está reclamando también ser sede de la nueva refinería. Aquí definamos primero a dónde vamos a construir esa obra, de lo contrario va a haber problemas. Vea que lo estoy diciendo. Manabí se ha formado ahí un frente que cómo va a creer que aquí tenía que haberse construido la refinería y están haciendo cualquier cantidad de protestas. ¿Y por qué Manabí no protestó? Porque no se la construyeron y se llevaron la plata. Buena, excelente observación. Es que mi paisano Manavita hay que tener un discurso con principios. Claro, pues. Eso es lo que yo siempre les digo. En vez de estar reclamando por la construcción de la futura, ¿por qué no reclamaron por la construcción de lo que te ofrecieron con ese terraplén que gastaron $1.500 millones con una serie de obras de acueductos, etcétera? Ya estuviera esa planta, porque así como hoy han venido todos esos capitales. Claro, pues ¿por qué no vinieron esos capitales en esa época? ¿Por qué no exigieron, hágase la planta? Claro. No te hicieron la obra en Manabí, la refinería, y sin embargo sigues votando por el mismo, que no te hizo la obra. Mi querido Manaba. Aquí hay que da coraje. Yo también soy Manaba, hermano. Pero mira, aquí hay que partir de un principio. Aquí hay un gobierno legítimo, elegido democráticamente. Y ese gobierno es el que planifica, ¿no?, todas sus acciones de gestión gubernamental. Y es el que tiene que gobernar, es el que tiene que decidir. Aquí se está esperando, hermano, que decida la presión social. ¿Sí sabes? Espérate un ratito, déjame ver qué dicen esto, déjame ver qué dicen los acá, déjame ver qué dicen. Entonces, mañana aprueban la construcción de esta planta en otra parte que no sea Manabí. No se hace porque Manabí dice, hágase acá. Señores, la planificación es la planificación. En esa no se incluye los juegos de intereses regionales ni territoriales. Donde debe estar. Sino el valor estratégico de esa infraestructura. Eso, donde debe estar. Los que invierten hoy en esta planta, una de las principales declaraciones que hicieron y contestaron en las preguntas es que ¿por qué se invierte en una planta refinadora aquí en el país? Lo que dijeron es que Ecuador es estratégico para el intercambio de la refinación y la producción, de lo económico, de lo geopolítico, en lo económico, es estratégico para el proceso. Entonces, es evidente que han habido 6 ofertas que tienen que ver justamente con grandes inversiones. La modalidad, ya sabemos, son inversiones incluyendo administración. El tema será ahí la inversión y después tendrán que, no sé si en el mismo acto, no hacer la concesión para la administración. No sé, eso ya será otro proceso. En todo caso, tenemos que mirarlo desde esa perspectiva. Y bueno, ya está con nosotros el invitado de hoy, el señor Guillermo Abellón Solines, director de investigación de Fundación Ecuador Libre, columnista del diario El Universo y La República. Bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Atalaya. Un poquito atrasado, Guillermo. Discúlpeme, hoy el tráfico terrible venía también desde otra ciudad. Muy bien. Le damos la bienvenida y vamos a aprovechar para analizar un poco el escenario en que se plantea las reformas y las leyes para la estabilización del desarrollo productivo o estabilización económico también en el país. Y en esta circunstancia un poco verificar si es que hay la posibilidad de que el gobierno, en el planteamiento de la reforma y la Asamblea, en su análisis, pueda generar una aprobación de consenso y que no se crispen nuevamente las posiciones de confrontaciones que hemos tenido en estos últimos días. Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días. Hay grandes expectativas para la ley de crecimiento. Se reforman alrededor de 22 cuerpos legales. El proyecto está compuesto por 399 artículos. Entre las reformas más importantes que se dan está al Código de Finanzas Públicas, que se lo conoce como COPLAFIP. Está también el régimen tributario, es otra normativa legal, otro cuerpo legal muy importante que se cambia. Entre eso ahí se va eliminando el anticipo de impuesto a la renta, que el sector productivo lo viene pidiendo desde hace un buen tiempo. Eso por mencionarle algunas cosas. Y de ahí también el Código Monetario y Financiero, que busca fortalecer la autonomía e independencia del Banco Central del Ecuador, de las superintendencias, de alguna manera actualizar la normativa bancaria para atraer inversión extranjera, específicamente bancos del exterior, y permitirle también a las entidades financieras poder brindar diferentes servicios que actualmente no lo podían hacer. Ahora, yo le preguntaba a los escenarios. Si bien es cierto, es una amplia normativa, toma algunos aspectos fundamentales, no deja cabo suelto, me parece interesante. Pero los escenarios en que se está planteando, ¿qué nos garantiza que esto tenga una viabilidad sin que se generen las contradicciones que se han generado en estos últimos días? Bueno, algo importante es que este proyecto no establece un aumento al IVA, como inicialmente se lo planteaba. Ese es un punto a favor. Inicialmente se estaba analizando la posibilidad de aumentar, realizar un incremento del IVA de alrededor de 3 puntos, del 12 al 15%. Eso hubiera implicado en recaudación alrededor de 1.200 millones adicionales para el Estado. Eso ahí no está pasando y es una buena idea. Y sí es importante esto que la ciudadanía... Pero dicen que hay unas tasas disfrazadas de impuestos. Ayer entrevistábamos a 2 diputados y me decían, no, a mí no me van a pasar eso. Eso es un impuesto, es una tasa disfrazada de impuestos. Bueno, sí, hay contribuciones especiales, claro, especialmente para las empresas que más venden. A partir de las empresas que venden más de $1 millón. Hay 3 segmentos, por eso ahí se piensa recaudar alrededor de 500 millones, ¿verdad? Un poquito menos de 500 millones. Pero que no se haya aumentado el IVA sí es algo muy bueno, porque las últimas cifras del Banco Central lo que revelan... A ver, pero decíamos también que era muy bueno eliminar el subsidio, y ya están las consecuencias. Claro, pero ahí hay varias cosas sobre el tema de los subsidios. Uno... primero refiérete al IVA. Sí, al IVA, claro que sí. El consumo en los hogares está realmente débil, así lo demuestran las cifras del Banco Central. Está deprimido, restringido. Completamente. A junio del presente año solo creció en 0,6% respecto al mismo trimestre del año anterior, ¿verdad? Ya. Entonces es uno de los pocos componentes del Producto Interno Bruto, claro, que está creciendo junto a las exportaciones. Entonces, haber incrementado eso ahí hubiera debilitado de manera muy fuerte al mercado de consumo, al crecimiento, ¿verdad? Claro. Y por ende a las ventas de las empresas. Eso por un lado. En relacionado a la eliminación del subsidio, ¿verdad? Era una medida necesaria, pero que de alguna manera se llega tarde y se implementó de manera inadecuada. Por falta de diálogo. Por falta de diálogo. Esto aquí se lo pudo haber hecho, en verdad, era necesario hacerlo incluso al inicio del gobierno, pero lo ideal hubiera sido arrancar el año, ¿verdad?, con la eliminación del subsidio. ¿Por qué? Porque uno comienza el año con un aumento del salario básico, ¿verdad? Entonces, a todas aquellas personas que utilizan transporte público, ¿verdad? Digamos, a partir de octubre
le sube el costo del transporte público, pero el salario sigue siendo igual. Entonces, lo ideal hubiera sido que esto vaya acompañado de un incremento en el salario básico unificado al inicio de cada año, y dado que hay baja inflación en la actualidad, ¿verdad? Hubiera sido idóneo la eliminación. Una lección aprendida y de tu análisis, ¿qué debería ser? Entonces, que el gobierno al inicio, con su capital social y político, debió acometer reformas estructurales dentro de todo el proceso económico y un poco irlas desarrollando los otros aspectos políticos e institucionales a lo cual le dio mucho tiempo desde el inicio. Completamente de acuerdo. De alguna manera se descuidó el tema económico y nos centramos en el tema institucional, legal, jurídico, ¿verdad? Sí. Y los 2 primeros años se perdieron tomando deuda. Entonces, de alguna manera se dopó a la economía a través de endeudamiento, y por eso, digamos, en el 2017 crecimos, pero en la medida que se cerra... No crecimos por inversión, por gasto. Por gasto, exactamente. Entonces, si nos damos cuenta, los componentes de inversión en el Producto Interno Bruto están muy contraídos. Entonces, mientras no haya inversión, ¿verdad? No hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay generación de empleo, que es tan grave, y así lo reflejan. No hay generación de empleo, no hay crecimiento, no hay consumo, todo se... Pero en las presentes medidas que ha entregado el gobierno, hay afectaciones al consumo de la telefonía, de la cerveza, de fundas plásticas, y a las empresas también. O sea, estamos hablando de que también hay impuestos que se Claro, están sí, ahí, completamente. Pues. Y no quiero defender a ningún segmento en particular de empresas, pero finalmente lo que está sucediendo es que se está agravando aquellas empresas que pasan a ser de micro a pequeños, ¿verdad? Porque se considera una pequeña empresa a medida que a partir de que uno vende $1 millón, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se está promoviendo de indirectamente. De unos 5 millones, dice una contribución del 0.1% de sus ventas este año. Exactamente. Entonces, aquella empresa que deja de ser micro y se convierte en mediana, es decir, que vende entre 1 y 5 millones, tiene que pagar. Se le castiga. Entonces, y esas empresas son vulnerables por el hecho de que tienen acceso limitado, por ejemplo, a créditos, ¿verdad? Les cuesta mucho el tema de manejar su rol de pagos todavía, dado que el brazo, digamos, financiero todavía no es muy fuerte de esas empresas. Guillermo, en el tema de los combustibles, unos hablan del subsidio a la gasolina y otros hablan de la focalización al diésel. O sea, el gobierno insiste en el subsidio, a pesar de lo ocurrido, que todos sabemos. ¿Qué posibilidades hay de que entremezclemos subsidio con focalización? Bueno, la focalización es un subsidio igual, no que es parcial. Y es focalizado. Claro. De acuerdo. ¿Qué posibilidades? Me gustaría referirme a eso para que la ciudadanía, esta es una medida, digamos, muy importante. El subsidio estuvo más de 45 años vigente, desde el año 72 que se lo implementó en la dictadura militar, cuando comenzaron a subir los precios del petróleo y para evitar, digamos, que aumente el costo del transporte. Pero en el Cordero se subió los combustibles. No, sí, pero digo, el subsidio entró en vigencia. Entró en vigencia, digamos, desde la dictadura militar, y desde ahí ha sido prácticamente imposible. 47.000 millones hemos gastado en este tiempo. Correcto, entonces... Hubiéramos pagado la deuda externa. Imagínense, ¿verdad? Eso en inversión, ¿verdad? Porque le cuesta al gobierno nacional poder importar esos combustibles para después venderlos de manera subsidiada. De acuerdo a un cálculo que hemos hecho en la Fundación Ecuador Libre, ese diferencial entre compra en el mercado internacional y venta subsidiada, hay un diferencial entre el 2007 y julio del 2019 de más de 21.000 millones. Entonces, imagínense todo lo que se pudo haber hecho en materia de seguridad. Intentaron hacerlo porque toda la inversión en la refinería está orientada justamente a refinar el petróleo y evitar la importación de gasolios, que son 3.200 millones anuales. Sí. Para la mezcla de gasolio con la gasolina. Desafortunadamente terminó en corrupción. Exactamente, muy lamentablemente para el país, ¿verdad? Sí. Entonces se pudo haber hecho muchísimo. Entonces, primero es un subsidio oneroso porque es una gran carga para el Estado ecuatoriano. Segundo, es un subsidio ineficiente e injusto, porque no beneficia en una mayor proporción a las personas más pobres. Y quisiera referirme de manera puntual a un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. El Estado ecuatoriano le cuesta $20 trasladar
un dólar al quintil, ¿verdad? Más pobre que utiliza gasolina. Y le cuesta $9 transferir ese mismo dólar a las personas que utilizan diésel. O sea que los que no son beneficiarios del subsidio son los que reciben. Es socialmente injusto eso. Completamente. Esto aquí no se lo anunció, no se lo explicó. Debería haberse lo explicado. Se lo debió haber. Sobre todo si era una medida que de la noche a la mañana la decidieron Claro, porque al tomar. final el 1% que se traslada de los $20 para el subsidio en ese quintiles son una gran mayoría, pues. Exactamente. ¿Ya? Y se dice que la minoría que recibe, que es apenas el 3%, el 9%. Bueno, frente a la gran mayoría, hubiera tenido el apoyo social de esa gran mayoría. Exactamente. Esa es la gran idea. Y si ahí usted le agrega dos aspectos más. Uno, que promueve la contaminación, ¿verdad? También. Eso queda claro. Y lo segundo es el contrabando, que se calcula un poco más de 400 millones en contrabando vía terrestre a través de las fronteras de Colombia y de Perú, y también vía marítima. Correcto. El sacrificio lo pagan los ciudadanos, los más pobres. ¿Y cuáles son los esfuerzos que tendría que hacer el gobierno para reducir, por ejemplo, el tamaño del Estado? ¿Qué alternativas tiene? Porque que se meta la mano al bolsillo. De acuerdo. Yo siempre, digamos, hace un buen tiempo vengo promoviendo la idea, y en Ecuador Libre hemos insistido, he tenido la oportunidad justamente de publicar un artículo de opinión sobre esto, en el cual señalo que el peso de la reforma fiscal no debe caer sobre el ciudadano, sino que debería caer sobre el Estado, dadas las altas ineficiencias que han existido en los últimos años. En primer lugar, es necesario reducir el gasto improductivo, específicamente el gasto corriente, en sueldos y salarios, ¿verdad? De manera ordenada, ¿verdad? En alrededor de 1.100 millones de aquí hasta el 2021. O sea, bajar de los sueldos a la gente. Sí, digamos, permitir que esas personas pasen del sector público una transición ordenada al sector privado. Y eso se lo puede hacer a través de concesiones, de servicios, ¿verdad? No, pero debería el Estado dar de estímulo a la empresa privada para que recepte, o sea, transferencias condicionadas para que recepte esa mano de obra. Porque el tema es que tú recibes estímulos a nivel de la empresa privada y no se refleja en una ampliación, por ejemplo, de puestos de trabajo y todas las cosas. Y por último se le transfiere al consumidor el costo agregado. Bueno, entonces estamos en un círculo vicioso. De acuerdo, entonces por eso también es tan importante la reforma laboral. De ahí, en bienes y servicios, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por alrededor de 2.700 millones de dólares. Eso porque el Estado ecuatoriano no compra a precios competitivos, a precios Ahí de podemos reducir mercado. 2.700. Exactamente, de aquí hasta el 2021. Ya, pero tienes un sistema, el caso de subsidio nace por obra y gracia del Espíritu Santo porque son muy hábiles los que transportan. No, hay una estructura legal, jurídica y reglamentaria que propicia el contrabando y la corrupción y la discrecionalidad en funcionarios que te autorizan crear plantas envasadoras de gas en la frontera y crear gasolineras, permiso para gasolinera, y que te quintuplican el cupo de consumo per cápita para ese sector, y eso se convierte en contrabando. Mire, cambie eso. Pues. Precisamente, hay zonas en Ecuador, alrededor de 10 galones por persona, y en la frontera se consumen 40% de 40, se otorgan de cupos a las empresas. Que me lo tengas aquí al municipio de Guayaquil. Esto se trata de un equipo, Vicente, y a ti te consta, fuiste parte del municipio por algún